Y yo antes, por la mañana, estaba hojeando un libro. Estaba hojeando este libro, el de un profesor español. Y yo miraba aquí que llama a la subversión fiscal, pero a la subversión fiscal enseñando todos los trucos que hay que hacer para parar la maquinaria burocrática del Estado. Reclama el tiranicidio como la mayor aportación de la Iglesia Católica de todos los tiempos a la teoría política. Es decir, la idea de poder deshacerse del rey o del tirano si así sobra. Y explica toda una serie de cosas. Y dice, no, este señor que es un agorista. Es un red libertarian, es un loco así stirneriano, una cosa así de estas así. No, es don Álvaro Dors, la cosa más reaccionaria y derechista que dio la Universidad Española en el siglo XX, con mucha diferencia. Era un profesor de Derecho Romano que dio clases en la Universidad de Santiago de Compostela, después fundó la Universidad de Navarra, era carlista, era del Opus Dei, era todo lo que puede imaginarse como la derecha, todo eso era él. Su ideal de gobierno, ni la república, ni democracia, ni cosas por el estilo. Era el gobierno de Dios Padre. No el del Hijo. El Hijo para él debía ser ya demasiado moderno. Así con melena, así cosas por el estilo. El gobierno de Dios Padre omnipotente. Eso era lo que a él le gustaba. Y este señor, que llama a la pura subversión, que llama a la desobediencia civil, va a no pagar al Estado, este señor era de derecha o de izquierda, este señor era de los nuestros. En este punto, por lo menos. En otras cosas podíamos matizar. ¿No? Y entonces a mí esta cosa siempre me llamó la atención. Precisamente leyendo a Wendell Leding, que es un autor que le gusta mucho aquí en el Juan de Mariana, pues empecé a ver, decía, pues mira, decía, la verdadera derecha española es el carlismo, decía Wendell Leding. Y cosa más rara, el carlismo no era una cosa retrógrada que quería la alianza sagrada del trono y del altar. Pues sí, pues empecé a ver, pues sí, libros como este, como el de Joaquín de Encinas, por ejemplo, La tradición de la revolución, empiezas a mirar lo que decían los carlistas, y los carlistas efectivamente pues defendían estas cosas, y los liberales no. Liberales cuentan entre sus más grandes orgullos, además de la desamortización que habló el profesor Brown por la mañana, el de crear el Estado español, efectivamente, y están todos orgullosos de crear el Estado español, y lo crearon ellos, efectivamente. Es decir, y estos no, estos se oponen a la idea. Entonces empecé a estudiar, me llamó la atención este tema y empecé a ver qué decían la derecha tradicional. Derecha tradicional, los conservadores, siempre hablamos de neocons y conservadores tradicionalistas o paleocons, entre los que me cuento. Paleo, viejo, derecha vieja. Si me gusta la derecha vieja, no la derecha moderna. Me gusta el liberalismo, el paleolibertarismo y no el neolibertarismo. Es decir, soy paleoliberal, no neoliberal. Nos gusta lo antiguo. Porque la derecha moderna ya es de otro estilo. Los neocons sí que son... los neocons o los neoliberales del FMI, del consenso de Washington, o los neocons que defienden un capitalismo social, estas cosas todas así, pues ya no me gustan a mí tanto. Entonces empezamos a ver ¿qué es lo que tiene de bueno esta idea? ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta idea? Si un libertario y un conservador pueden aprender cosas uno de los otros. Un conservador, me refiero al conservador tradicional. Cuando estoy hablando de esto no me refiero al conservador moderno, a lo que entendemos todos por derecha moderna. Entonces empecé a ver qué elementos tiene el pensamiento conservador clásico, conservador, libertario clásico, como queramos llamarlo. Aquí ya no entremos en matices o etiquetas. Que el pensamiento tradicionalista, ¿qué tiene de interés para un libertario moderno? ¿Qué puede tener de interés y qué temas son? Y sobre todo partiendo de la base de lo que decía Couvedou en el final de su Atlas del liberalismo, que el liberal moderno se define básicamente por atacar al Estado. El enemigo principal del liberal moderno ya no es la Iglesia ni otro tipo de cosas, es el Estado. Entonces, ¿qué tiene de bueno el pensamiento tradicional clásico contra el Estado? La idea propia de Estado. El Estado es un concepto ajeno a la tradición, al pensamiento tradicionalista, tanto al pensamiento tradicionalista europeo, no solo el carlismo español, el miguelismo portugués, los Viva María italianos, los viejos jacobitas escoceses, ¿no? Es decir, todas las tradiciones, digamos, contrarrevolucionarias tradicionales, que tienen en común, pues que no les gusta el Estado. El Estado defiende en formas, digamos, patrimoniales de poder político. El Estado, lo que se diferencia de otras formas de poder es que no es personal, es abstracto. Es decir, el rey o el noble son formas personales. Yo le debo lealtad, acatamiento o pagar tributos a una persona concreta a la cual yo veo y que está más o menos ligada por algún tipo de pacto personal con esa persona. El Estado no, el Estado es una abstracción.
Nadie da la vida por Rajoy. Nadie da la vida por Soraya Sáenz de Santamaría. Es un ejemplo real porque son los gobernantes que tenemos ahora. La gente da la vida porque por España. Porque se crea una cosa abstracta. Pero realmente quien nos mandaría a morir, matar, pagar los impuestos son Rajoy y Soraya Santamaría. No España, porque España no existe. Es una entidad mental. Vayamos a uno de los más grandes también reaccionarios y conservadores del siglo XIX, el gran John Calhoun. No sé si alguien lo conoce. Fue vicepresidente de los Estados Unidos. Fue un gran... Era un reaccionario, era una cosa más, defendía, era el Marx de los amos, el Marx de los esclavistas, es decir, defendía la esclavitud, era una cosa absolutamente reaccionaria, pero presa de esa visión tradicional, eso no lo defiendo obviamente, presa de esa visión tradicional, su visión del Estado es absolutamente fantástica. Tiene un librito pequeño que se llama Disquisición sobre el gobierno, que dice que el Estado es claro lo que es, una clase que le roba a otra clase. Lo dice así de claro, el vicepresidente de los Estados Unidos lo dice así de claro, y lo expone así de claro, y no anda con subterfugio ni cosas por el estilo. Es una clase, un conjunto de personas, es el Estado que le roba, o oprime y le quita sus rentas al resto. Es así de claro, así de simple, y así lo explica. El pacto social también es una idea muy moderna, que es la idea más estatista que hay, la idea de que todos así como un día nos cogimos de la mano y decidimos ceder nuestra soberanía a una especie de ente que nos protegiera. Loco, maldito sea mil veces un hombre. Fue uno de los principales pactistas. Por eso a mí no me gusta Locke, aparte de defender la teoría del valor trabajo. Un pacto, un contrato, ¿qué contrato? ¿Qué pacto? Un contrato, normalmente un contrato. Yo cuando hago un contrato con otras personas siempre también establezco una parte que lo resuelva. Quiero decir, yo pacto con el profesor Castro fumarnos un puro y ponemos al profesor Brown de garante. Es un pacto y un contrato. Pero yo cuando pacto con el Estado, si el Estado no cumple, ¿quién garantiza el contrato? ¿Quién hace que se cumpla ese contrato? ¿Qué tercera parte hay que se cumpla ese contrato? Aparte que el contrato social pues es un contrato que solo vincularía en el caso hipotético a aquellos que lo firmaron y no a todos los nacidos después, etcétera, etcétera. Es una idea absurda, pero es una idea muy legitimadora. Los conservadores clásicos, desde Hume, Ibn Khaldun, y desde siempre defendieron una visión, o liberales más recientes, o liberales conservadores como Alexander Rousseau, un libro fantástico, se llama Freedom and Domination, por ejemplo, explica muy bien el Estado. No, señor, el Estado es superestratificación, el Estado es conquista, el Estado es guerra. Dan una visión del Estado como una visión real, es decir, no plantean el Estado como un contrato, como un pacto. Eso el pensamiento conservador nunca tuvo la ingenuidad de defender en una especie de pacto o contrato, sino que explican simplemente, o que les parezca bien, aunque puedan defender el Estado, lo ven como una forma de conquista. ¿Qué eran los godos? ¿Qué eran los vándalos? ¿Qué eran los alanos? ¿Qué eran los suevos? ¿Qué eran los árabes? ¿Qué hicieron los árabes en el año 311? ¿Qué hicieron? Pues una banda de bandidos que llega a un territorio, lo conquistan por la fuerza, al jefe de todos ellos le ponen una corona y le llaman rey, reparte las tierras entre sus amigos, son los más fieles de la banda, uno llama conde, otro duque, otro marqués, y así va repartiendo. Y esa gente dice, ahora mandamos nosotros, a partir de ahora nos vais a dar el 10% de lo que ganéis para nosotros. Igual que una mafia escolar, igual que un grupo de vándalos en una escuela que le quita el dinero a los niños más débiles. Pues es algo semejante. Esa es la visión conservadora clásica del Estado. Entonces digo, ese es el primer elemento, la visión del Estado que tienen los conservadores clásicos. Por lo menos, aunque lo defiendan, no intentan disimular lo que es una visión que se traduce bastante bien, y desde luego no lo ven como algo positivo. Es la tradición clásica de la Iglesia Católica, la tradición clásica de San Agustín. San Agustín, en la Ciudad de Dios, compara en un capítulo al Estado con una banda de bandidos. Es la visión clásica de la Biblia, en el libro de Samuel, cuando Dios nuestro Señor le avisa a los judíos lo que le va a pasar si tienen un rey. Supongo que se acordarán ustedes todos, y les explica bien clarito cómo va a ser, y los judíos no le hicieron caso, hicieron su rey, pues le estuvo bien. Después, la legitimidad moderna es una legitimidad popular. De hecho, viene de una persona moderna que se llama Marsilio de Padua en el siglo XV. La legitimidad clásica, tradicional, era una legitimidad divina. Y dirán, qué cosa más absurda, irracional. Y es cierto, es irracional y absurda, irracional, pero tenía una ventaja muy grande. Era una forma de legitimar el poder que limitaba al propio poder en sí. El poder, porque el rey ejecutaba la ley, pero no hacía la ley. La ley ya estaba dada. El rey no puede cambiar la ley a voluntad. Y en cambio, cualquier concejal a día de hoy puede cambiar la ley a voluntad. Repito, hoy cualquier concejal de cualquier pueblo le declara su terreno de utilidad pública, se lo quita y ya está. Ni ley divina ni nada, la ley la hago yo. Y eso cambia mucho. Entonces digo, este aspecto de la legitimidad era un aspecto discutido, discutible, sabemos que hoy en día nadie cree en él,
Pero que cambia mucho, porque la legitimidad divina es una legitimidad fija y la legitimidad popular es proteica, puede cambiarse de forma cuantas veces quiera. Es decir, no, el pueblo dice tal cosa, yo como representante legítimo del pueblo, otro concepto absurdo, el de representación. Es un concepto que por desgracia inventó un conservador que se llamaba Burke, que fue el primero en hablar del mandato representativo, pero el conservador, la representación antigua era una representación de mandato imperativo. Yo puedo representar al señor Luigi en un matrimonio por poderes, por ejemplo. Me dan poder a mí, o puedo a la profesora Merino le puedo representar un contrato, un mandato haciendo una compra por ella. Yo la represento con un mandato claro, imperativo, y yo cobro mi comisión, mi corretaje, lo que sea. Pero supuestamente ahora se tergiversó el concepto de representación por las ideas modernas, y ahora el diputado representa a la nación. Entonces el diputado, una vez electo, puede votar, hacer lo que le dé la real gana, porque una vez elegido ya representa a la nación entera y vota y hace como le da la gana. Antes eso no era así. Siempre cuento el ejemplo de cuando se reunieron las Cortes en Compostela para votar un tributo al rey Carlos V, cuando el pueblo de Compostela al rey del mundo lo echó a pedradas de Compostela, fueron a Coruña, que allí que sí que se lo dieron, sí que le dieron el tributo, sobornando a los procuradores, pero lo que no se cuenta, casi nunca lo he visto, es que varios de los procuradores fueron ahorcados después en sus pueblos por quebrar el sagrado principio del mandato imperativo. Es decir, no podían hacer lo que daba la gana, iban con otras cosas. Pues esa era la visión tradicional de las Cortes antiguas, conservadoras, de que el mandato era imperativo y que no representaban a nadie. Esa es una visión que hay de este estilo. Cuando nosotros vemos al rey y nos vemos que nos quita tributos, vemos al rey persona quitándonos tributos. Por lo tanto, nos oponemos a eso. Ningún rey jamás en la historia cobró más de un 10% de impuestos. Nunca hay precedente. Creo que Charles Adams en For Good and Evil, en la historia de los tributos en el mundo, cuenta algo parecido, da los datos todos. Ningún rey cobró nunca más que el 10% de impuestos. Por un motivo, la gente no se lo toleraría, porque lo ven allí al rey gordo, opulento, con sus queridas, y no le toleraría eso. Lo apedrearía, habría una revuelta fiscal. En cambio, ahora no, ahora somos demócratas. Ahora en la democracia todo nos lo debemos a nosotros mismos, somos todos, nos lo pagamos a nosotros mismos. Entonces toleramos que la clase dirigente que gobierna pues extraiga más recursos que nunca. El papel de la monarquía es importante y es una cosa que los conservadores tenían. El rey tradicional, están los pocos partidos tradicionales que hay, como el PNV, ¿no? como los carlistas. Dios, rey, leyes viejas. Dios, mucho me gusta a mí escuchar esas cosas. Frente al centro reformista. No, pues claro, son partidos fueristas, son partidos que vienen de lo poco que queda de la derecha. De la derecha antigua. Nadie sabe de estas cosas. No se enseñan en las escuelas del Estado este tipo de cosas.